Muy buenas, aquí me tenéis un día más. Primero pedir un poquito de disculpas porque estoy subiendo menos vídeos de los que yo quisiera subir porque estoy un poquito liada. Mudé hace aproximadamente una semana y media, tema de mudanza, para arriba y para abajo, todavía no tengo internet. Voy un poquito atrasada con los vídeos que yo quisiera subir. Aún así, me he obligado que mínimo una vez a la semana tengo que subir un vídeo para compartir con vosotros, ya sea tutoriales, reseñas, hablar de productos o lo que sea. Pero creo que a partir de ahora voy a intentar subir un poquito más vídeos en definitiva, intentar pues lo posible, porque ya digo que estoy bastante liada con el trabajo, trabajo incluso hasta los domingos porque estoy bastante liada, pero no lo digo como algo malo. Tal y como están los tiempos, evidentemente cuanto más trabajo tenga, muchísimo mejor y no me quejo. Pero sí es verdad que intento sacar el tiempo donde pueda y a veces me falta. Pero ya creo que un poquito me voy instalando y me voy acoplando un poco a mi nueva vida, así que creo y quiero subir más vídeos para que esté un poquito el canal más actualizado. Bueno, me dejo un poco de rollo y nada, explicaros que el tutorial que vais a ver es un tutorial de maquillaje, obvio, en este canal también, y es un tutorial de colores marrones. Colores marrones utilizando también tonalidades doraditas. Espero que os guste, que os sea útil, que disfrutéis viendo el vídeo y nada más, os dejo con el paso a paso. Bueno, como siempre vamos a comenzar. Yo voy a utilizar una prebase para no perder la costumbre. Ya sabéis que utilizo una sombra en crema de color, pues bueno, bastante parecido a mi tono, que lo que hace que aparte de unificarme el tono de la piel, tanto del párpado móvil como el arco de la ceja, pues me aguantan un poquito más la sombra y me duran durante todo el día. Como veis, lo voy aplicando con el dedo, podéis hacer esta misma aplicación con un pincel sintético como vosotros os sintáis más a gusto. En este caso a mí me gusta pues hacerlo con el dedo porque se funde un poquito mejor y lo puedo difuminar. Para comenzar con este maquillaje, lo primero que voy a hacer es aplicar una sombra iluminadora en la parte del lagrimal para que el ojo se vea más llamativo, más grande y para que aparte el look se vea más luminoso. Lo que hago es coger un pincel bastante finito para poder entrar bien en la parte del lagrimal y voy a ir aplicándolo poco a poco. Me adentro un poquito hacia el párpado, no mucho, solo la primera parte para que quede iluminada. Y también me meto un poquito en la parte inferior del párpado. Ahora lo que hago es coger un lápiz que es bastante cremosito y que tiene un color marrón bastante oscuro, pero también tiene partículas doradas. En este maquillaje la parte principal es que vamos a combinar colores marrones y dorados que tengan bastante brillo. Lo que hago solamente es aplicarlo en la parte de la raíz de las pestañas, muy importante que no quede ningún tipo de hueco, y a partir de aquí voy a ir subiendo el lápiz por el párpado móvil. Ya tenemos aplicado el lápiz, ahora lo que voy haciendo es difuminar ese trazo y subiéndolo un poquito. Como siempre digo, cuando hacemos una base lápiz para poner después la sombra, no es necesario que el trazo que hagamos sea perfecto. Como veis, lo vamos a ir difuminando, así que no invertir mucho tiempo en este proceso, mejor e ir poniendo el lápiz y difuminando poquito a poco. Voy rasgando un poquito el ojo y ahora repito la misma acción, pero solamente voy a aplicar lápiz a ras de las pestañas. En este caso no quiero difuminar hacia arriba porque perdería otra vez la intensidad que quiero que tenga este maquillaje a ras de las pestañas, así que solamente lo voy difuminando en el sitio.
y vuelvo a rasgar en la parte del exterior del ojo. En la parte de abajo, esta parte de aquí, también vamos a utilizar el mismo lápiz. Así que nada, como siempre digo, tenemos que conectar la parte de abajo con la parte de arriba. Yo solamente voy a aplicar el lápiz en la parte de la mitad, pero si queréis puede llegar este lápiz hacia el lagrimal. Igual que hemos hecho arriba, difuminamos. Como veis, siempre junto la parte de abajo con la parte de arriba y vuelvo a difuminarlo. Bueno, ya tenemos aplicado, difuminado el lápiz. A cámara creo que a simple vista no se va a ver que este lápiz, aparte de ser marrón, tiene unas pequeñas partículas. Esas partículas lo que van a hacer es que cuando pongamos una sombra encima se va a ver más luminosa y con más brillo. Evidentemente, si no se aprecia a cámara, no son un brillo muy llamativo, de este glitter muy gordo, pero sí es un glitter muy fino que aporta, ya te digo, esa luminosidad en la sombra que pongamos encima. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es poner una sombra de color marrón intermedio en la parte del lagrimal hacia la mitad, me meto un poquito. Con esto vamos a conseguir que sea un maquillaje que podamos utilizar tanto en el día como en la noche. Si por ejemplo quisierais hacer un ahumado tal cual, lo que podéis hacer es utilizar una sombra marrón oscura por todo el párpado. De esta manera pues ya tenéis un maquillaje de noche. Pero yo voy a utilizar una sombra de color intermedio, que es este tono de aquí. ¿Qué hago? Que voy aplicándola desde el lagrimal, como he dicho anteriormente, hacia la mitad. Ahora, cuando ya he aplicado la sombra, evidentemente como hemos aplicado al principio una sombra iluminadora, se va a ver un corte entre la sombra iluminadora y la que hemos puesto, ¿no? Entonces lo que hago es que poco a poco difumino esa transición. Ahora lo siguiente es utilizar una sombra bastante oscura, es un marrón muy intenso, que también contiene partículas doradas. Esa es la sombra que voy a utilizar, como veis es un marrón pero que tiene partículas doradas. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en la parte que nos queda, esta parte exterior y en la parte de abajo. Os recomiendo que todas aquellas sombras que tengan partículas, mejor ir presionándola poco a poco para que esa partícula o ese glitter no se vaya cayendo. Aparte, el lápiz que hemos puesto anteriormente va a servir de base para que se adhiera mejor esta sombra y ese glitter no se vaya cayendo. Y abajo lo mismo. En esta transición poco a poco vamos metiendo la sombra y también lo que vamos a hacer es difuminar ese trazo. Cogemos un pincel para difuminar. Cogemos un pincel para difuminar y vamos integrando los dos colores. Esta parte es la que tenéis que tener un poquito más de tiempo, como siempre os digo, es muy importante el difuminar en los maquillajes, que no queden trazos, que no queden líneas, y entonces es cuando un maquillaje se ve bonito. Así que en esta parte de aquí os tomáis el tiempo necesario para que se vaya integrando muy bien el color y no queden los cortes. Una vez difuminado, si queréis subir intensidad, volvemos a repetir la misma acción, que es coger el pincel finito, la sombra marrón con destellos y vamos a ir aplicando. Muchas veces al difuminar perdemos la intensidad
de la sombra, entonces me gusta volver a aplicarla para que quede la sombra intensa como al principio. Ya tenemos difuminada la parte marrón y ahora lo que voy a hacer es finalizar un poquito el maquillaje. Voy a utilizar una sombra que sea marrón intermedio y que no tenga ningún tipo de brillo. Cojo un pincel para difuminar y difumino un poquito el trazo. Y en la parte de abajo también voy a finalizar el maquillaje, utilizo la misma sombra y el pincel para difuminar. Y ahora el arco de la ceja lo que utilizo es una sombra iluminadora pero mate, ya hemos recargado mucho con brillo todo el ojo, entonces lo que hago es aplicar esa sombra mate por todo el arco de la ceja. En esta ocasión, bueno, podríamos poner en el maquillaje en la parte de atrás de las pestañas una línea negra para intensificar un poquito más, pero como al principio lo que he hecho es con el lápiz intensificar esa zona, no quiero volver a recargarlo, pero esta parte es opcional. Si vosotros queréis delinear un poquito más el ojo, lo podéis hacer. Y ahora con la máscara de pestañas, pues como siempre me las maquillo. Ahora, para finalizar ya totalmente el maquillaje, lo que yo voy a hacer es aplicar un poquito de la línea de agua, un color claro, un color carne. Si no os gusta este tipo de delineado dentro del ojo, como siempre, pues podéis utilizar un marrón oscuro, un negro, lo que queráis. Pero en mi caso, pues me gusta recurrir a este tipo de lápices color carne para iluminar un poquito más el ojo y abrirlo más. Pues ya tendríamos terminado lo que es el maquillaje de los ojos. Como veis, lo podéis utilizar para el día o para la noche, según la intensidad que vosotros le queréis dar. Y ahora vamos a pasar a la parte de la piel. Bueno, pues continuamos con el rostro. He aplicado una base de maquillaje y después un poquito de corrección en la zona de la ojera. Y lo que voy a hacer ahora es utilizar un polvo mineral para sellar un poquito el maquillaje y que me dure durante todo el día. Como ya sabéis, aquellas que tenemos la piel un poquito más grasa o mixta, si no nos matificamos un poquito el rostro, al cabo del día el maquillaje va desapareciendo, va apareciendo un poquito más de brillo y es necesario pues siempre matificar. Como ya digo, yo utilizo un polvo mineral, podéis utilizar el que queráis, los polvos minerales absorben un poquito más lo que es el tema de la grasa y aparte cuidan un poco la piel. Si os gusta utilizar este tipo de polvo después del maquillaje o si vuestro maquillaje ya viene un poco empolvado, lo que podéis utilizar es unos polvos que se llaman Block. Lo podéis encontrar en MAC y son unos polvos que te lo aplicas en el rostro y absorbe casi al instante lo que es el exceso de grasa. A continuación utilizo un polvo bronceador para dar un poquito de tono a la piel. Yo lo utilizo siempre con mofeta porque como soy más blanca que la leche, como me aplique con otro tipo de brocha, pues yo qué sé, poneros a lo mejor este tipo de brocha, pues me aplico más de lo que necesito siempre. Entonces prefiero ir poco a poco aplicando color que de repente pues verme el manchurrón. También voy a utilizar unos polvos que son con un poquito de brillo. Evidentemente no es un brillo muy llamativo, pero sí tiene unas pequeñas partículas doradas que va a hacer que la piel se vea un poquito más luminosa. Como colorete lo podríamos dejar así, no hay ningún problema. Yo muchas veces solamente me aplico polvo bronceador y tal cual. Pero yo voy a utilizar un poco un colorete en color tierra para darme un poquito más de tono. Muy poquito, ya sabéis que prefiero, bueno, os lo he dicho antes, prefiero ir poco a poco que aplicando mucho producto. Y para terminar voy a escoger un color muy natural para el labio, no quiero recargarlo mucho. Para aquellas que me preguntéis cómo hacer una paleta de labiales, ya os dejé en la página web un tutorial de paso a paso de cómo depoté labial y lo puse en esta paleta, así que os voy a dejar el enlace en la cajita de información por si alguna tenéis curiosidad. Y nada, pues voy a aplicarlo en el labio y lo que voy a hacer es dar un poquito de tono pero muy sutil. Pues nada, ya tendríamos terminado este maquillaje. Bueno, ya sabéis que yo no soy muy dada, siempre lo digo, a hacer maquillaje en colores marrones porque no me suelo maquillar
con este tipo de tonalidades, pero como siempre digo, sé que os gustan mucho y siempre pues intento meter un poquito en mis tutoriales este tipo de color. Aún así, sí me gusta muchísimo utilizar marrones cuando tienen sus tonos dorados, o utilizo iluminaciones doradas, o por ejemplo como esta sombra que os he enseñado que era un marrón con partículas doradas, sí me gusta utilizarla. Y nada, creo que no me olvido nada que tenga que decir. Como siempre os digo, aquí abajo tenéis el cajón de comentarios de YouTube, me podéis seguir por la página web, por Facebook y por Twitter. Y nada más, espero que os haya gustado el tutorial, que lo pongáis en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo.